Berrobambán, N. Velar y Diego Pun Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. Seguro que os acordáis de algún compañero o compañera de clase, del colegio o del instituto, que se divertía dándote miedo, dándote el miedo, literalmente. Murmuraba despacio, con una sonrisa, las palabras adecuadas, y cuando tenía la seguridad de que el miedo ya anidaba dentro de ti, se echaba a reír abiertamente de lo tonta que eras, y se despreocupaba de lo que pudiera pasar esa misma noche, cuando estuvieses sola en tu habitación. Un compañero, el que se sentaba a mi derecha en clase, me habló de los ojos de las muñecas. Me dijo que, al estar siempre abiertos, eran como puertas por las que podría entrar cualquier demonio. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi cama estaba cubierta de muñecas, todas con los ojos abiertos. No me había fijado en ellas. De hecho, hacía tiempo que no les prestaba atención. Hasta ese día. Me atravesó un escalofrío por la nuca, pero me negué a permitir que mi compañero me aterrorizara. Me desperté de madrugada con una sensación extraña. Me incorporé en la cama y a la luz de la luna que se colaba entre los huecos de la persiana, vi las muñecas, perfectamente sentadas en el suelo, donde las había dejado, todas mirándome con sus pupilas inmóviles, en las que relucía un reflejo maligno. Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a 13 Avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por las noches sin miedo a las pesadillas. El regalo. Elena cogió emocionada la muñeca que llevaba pidiendo un año entero. Le temblaban las manos. Es la que querías, ¿no? Felicidades, cariño. 5 años ya. Elena no escuchaba ni a su madre ni a sus abuelos. No reaccionaba. Miraba a la muñeca, feliz. Sin embargo, aprovechando el momento en el que fueron a buscar la tarta para que soplase las velas de cumpleaños, Elena lanzó a la muñeca lejos, detrás del sofá. ¿Dónde está la muñeca, Elena? No lo sé. Seguro que se quedó escondida entre tantos regalos. La madre buscó la muñeca y la encontró. Toma, Elena. Cuídala bien, que no fue fácil conseguirla. Esas muñecas cuestan un ojo de la cara. Le hacía tanta ilusión. Después de la fiesta y de despedir a los abuelos, la madre descubrió la muñeca debajo de un cojín. Elena, ¿qué hace la muñeca con un cojín encima? Está durmiendo. ¿Y no quieres dormir tú con ella? No. Venga, llévala para tu cama. Así no se siente sola. La muñeca no se siente sola. La muñeca es mala. ¿Por qué dices eso? Porque sí. La madre insistió y puso la muñeca al lado de Elena, con la cabecita apoyada en la almohada. Elena se apartó. A la mañana siguiente, la madre tropezó con la muñeca en el pasillo. ¿Qué hace la muñeca en el pasillo? Está castigada. ¿Te has enfadado con ella? Sí. Es mala. La madre cogió la muñeca, suspiró y la llevó de vuelta al cuarto de Elena. Al día siguiente, era Elena quien estaba en el pasillo. Elena, ¿has dormido en el suelo? Sí. La muñeca me echó. Dice que el cuarto es suyo. Las muñecas no hablan. Yo la oigo.
No inventes. No me invento nada. Una tarde, mientras Elena jugaba en el jardín, la madre escuchó un sonido extraño al pasar por delante del cuarto de la niña, semejante a un zumbido de abejas. Entró en el cuarto y el sonido cesó de repente. Todo estaba en orden, pero la madre tuvo una sensación desagradable al mirar a la muñeca, al mirar todas las muñecas que tenía Elena, como si las hubiera sorprendido tramando algo. Qué tonta. Son muñecas, nada más. Poco después, al agacharse para recoger un juguete abandonado en el suelo, la madre sintió claramente unas manos que la empujaban y se precipitó escaleras abajo. Elena gritó para alertar a alguien y los vecinos llamaron a la ambulancia. Durante el tiempo de convalecencia de la madre, Elena se quedó con los abuelos. La madre necesitaba descanso. Se había roto un brazo, el izquierdo, pero podía arreglarse bien con el otro. En cuanto Elena pudo volver a casa, su madre la recibió con una gran sonrisa. Elena la abrazó y corrió a su cuarto para dejar la maleta. Mamá, ¿dónde están las muñecas? Las he tirado. Ya eres mayor para muñecas. ¿No crees? Las otras no eran malas, solo la nueva. Valeria. A la madre le subió un escalofrío por la espalda. En su familia se contaba la historia de una niña que había vivido en esa casa. Una niña que andaba siempre con su muñeca. La niña era caprichosa. Tenía una mirada y una manera de hablar con la muñeca que a la gente le provocaba desasosiego. Acabaron por mandarla a un internado. Acabaron por olvidarla, excepto su nombre. Se llamaba Valeria. No sé qué pensáis, pero yo estoy convencida de que no hay una edad para dejar de jugar con las muñecas. Aviso 2. Muñecos y muñecas. Los muñecos y las muñecas se nos parecen tanto que desconfiamos de que puedan guardar dentro un espíritu, una fuerza llena de rabia por estar prisionera en aquel cuerpo de tela, cerámica, plástico o cualquier otro material que no es carne y hueso. Nos da la impresión de que esos ojos que no pestañean, siempre abiertos, siguen nuestros movimientos, vigilan, esperan. En el cine de terror, el tema de la muñeca o el muñeco diabólico da mucho juego. Desde el famoso Chucky a Annabelle, Megan o Billy de la saga Saw, pero también el Freddy de Historias para no dormir, la serie de Chicho Ibáñez Serrador. Los títeres y el vudú contribuyen a crear leyendas a partir de presuntos casos reales, como la del muñeco Robert o la de las muñecas Leta, Mandy o Pupa, que se mueven solas y siguen a la gente con la mirada. Historias del ataúd. Estamos ahora en esta sección que son historias del ataúd. No sé si os acordáis que os habíamos hablado que tenemos aquí un pequeño ataúd de cartón negro con unas cruces blancas alrededor y una gran cruz en la tapa que me regalaron los niños y las niñas del CEIP Trabenco, de Leganés, donde estuve hace unos años hablando de terrores, de miedos, y querían compartir conmigo sus miedos. Los metieron en el ataúd, los escribieron en unos pergaminos pequeñitos, unas historias muy breves, casi no son historias, casi poemas sobre el miedo o algo así, sensaciones, y queríamos leeros, pues no todas, pero seleccionamos cada día una. Bueno, no seleccionamos, en realidad estamos sacando aquí... No, entre todas las que hay, una mano inocente
Esto yo ya no soy. Revuelve ahí. Hoy le va a tocar a Nuria. O sea, la persona Vale. que leyó Vale. el programa anterior, pues es la Y mano soy inocente. inocente, absolutamente. Totalmente. Vale. Pero- necesitamos el ruidito. Claro, Hay que abrir el por ataúd, hay que favor. abrir el ataúd. Este que parece antiguo. Sí, está muy Está bien Es que sí, logrado. claro. Ah, este es nuevo también para que le... Sí, parece... Es que es muy bonito porque parece está antiguo hecho... y bueno, este está tratado. Ay, qué bonito. Está decorado y Decorado. todo. Sí. Atención. ¿Cómo se le ocurrió? Ahí, mira, Sí. la primera letra también. Lo leo. Sí. De pequeña, mi perro me chupaba la mano cuando tenía miedo, pero ahora que no está, lo sigue haciendo. Toma. Qué sugerente. Madre mía. Qué sugerente. Toma. Me parece muy bonito esa relación que se crea entre la niña, la niña, porque es de pequeña, y el perro que no desaparece. A lo ¿sabes? mejor nos parece de terror a nosotros y ella está encantada. No, Bueno, no, tú fíjate no, que el sí, papel Vale. y debe dar un poco de miedo sentir lametazos de un perro que no existe. Que está muerto. A ver, así O sea, literal. claro, sí que da miedo de sentir algo que no existe, ¿no? Tener la sensación. La humedad en la mano de una lambetada. Dice además que él le chupaba la mano cuando tenía miedo. Claro, es que eso es Claro. bonito, eso es lo bonito. Claro, o sea, que sigue teniendo miedo. Sí. ¿No os acordáis de esa leyenda urbana? Que es muy parecida a este cuento. No, No, en serio. por favor, Es que no sé cuéntala. si contarla. Claro. Sí. Venga. Pues es que a ver si me acuerdo de la leyenda urbana. Es alguien que duerme con su perro o bien al lado o bien debajo de la cama. Y todas las noches le pone la mano encima al perro para que le lama la mano, ¿no? Y así se duerme tranquila la persona esta. Y entonces un día escucha que se ha escapado un loco de un psiquiátrico. ¿Sabéis qué Ahora sí, leyenda sí. urbana es? Y entonces se pone muy nerviosa, cierra toda la casa, apaga todas las luces, se mete en cama, pone la mano como siempre, siente que le lame la mano y al día siguiente, cuando se despierta, ve al perro no en la habitación, sino en otro cuarto muerto y una nota en la nevera que pone: los locos también sabemos lamer las manos. ¿No suenan, de verdad? No conocías. Pues es súper conocida esta Sí. leyenda urbana. Sí que da miedo, ¿eh? Mogollón. ¿Hacemos un recordatorio Sí. del concurso? Venga. Venga. En el programa anterior os proponíamos que nos escribieseis cuentos parecidos a estos, así cuentos muy breves, con una sensación. Nosotros ya, como veis, ya creamos todo el resto de la historia y que nos lo mandaseis por redes sociales, o bien a las redes de Berro Bambán o bien a las de Diego Pun, que es la editora del libro 13 avisos. Luego haremos un sorteo cada semana y con el cuento que salga así por sorteo, pues les regalamos un libro de 13 avisos firmado. Y son cuentos que van a ir al ataúd, ¿no? Que Claro. que eso es bonito también. Eso es bonito. Este ataúd es pequeño, va a ir pero a lo creciendo. mejor vamos a necesitar uno más grande. Vamos a tener que hacer un papá ataúd. Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que de algún modo son, para quienes hacemos este podcast, una referencia en los ámbitos misteriosos que nos ocupan. Hoy en Voces desde el Más Allá entrevistamos a Erika Couto Ferreira. Ella es doctora en Historia y especialista en Historia Antigua y Asiriología. Acaba de publicar en 4 lunas el libro Cuerpos, las otras vidas del cadáver. Un libro que, como ella misma dice, está lleno de anécdotas históricas y de casos curiosos alrededor de ejes temáticos como los experimentos de conservación de los cadáveres a lo largo de la historia, la figura del verdugo como creador de cadáveres o el fenómeno del vampirismo. Es autora de la novela de terror El Metia y de los ensayos Infierno, El más allá de la Mesopotamia antigua e Infestación, una historia cultural de las casas encantadas.
Colabora con los podcasts Vaya Barullo en Ismuth y Todo Tranquilo en Dunwich. Primera pregunta que te hacía era la primera vez o la primera memoria que tengas, el primer recuerdo que te venga a la cabeza de sentir miedo, de sentir una sensación así muy profunda de miedo. Bueno, pues mi primer gran miedo fue seguramente el miedo a la oscuridad, ¿no? Cuando era pequeña, durante varios años, para poder conciliar el sueño de noche, tenían que dejar la luz del pasillo encendida, porque si no, no me costaba mucho dormirme, ¿no? Y creo que mi miedo ligado a la oscuridad es más bien a esa oscuridad total en la que no se pueden distinguir los espacios que a la luz diurna son los cotidianos, los familiares, los domésticos, ¿no? Esa oscuridad en la que desaparece el mundo tal y como lo conocemos. Y sin embargo, ahora que soy, no voy a decir vieja, pero que tengo ya una edad, mi miedo a la oscuridad creo que está más ligado a esa oscuridad en la que se pueden distinguir algunas formas, algunos perfiles, en las que las sombras pueden adoptar el perfil de alguien agazapado o de una forma monstruosa. O sea que sigo teniendo, no diría miedo a la oscuridad, pero sí un cierto respeto al mundo de la tiniebla, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Yo creo que ese es un miedo muy común, ¿no? A que muchas personas, yo también, porque yo tengo miedo a todo, teníamos miedo a la oscuridad. Y yo creo que eso se puede, no sé, ¿qué piensas tú? Que sabes mucho de esto. Creo que debe ser uno de los miedos que tenemos más anclados, ¿no? Creo que sí, porque como decía antes, la oscuridad lo que hace es difuminar los contornos y los límites de ese mundo conocido, de ese mundo en el que sabemos movernos, en el que tenemos puntos de referencia, ¿no? Y sin embargo, la tiniebla lo que hace es transformar ese mundo ordenado, conocido, con unas reglas sociales, con una articulación geográfica reconocible y determinada, lo transforma en algo que de repente no es reconocible, ¿no? Seguimos viviendo en el mismo espacio, pero ese espacio se nos presenta como ajeno, como extraño, ¿no? Y eso es algo con lo que nos podemos identificar en el presente, en el que la iluminación pública está por todas partes, basta apretar un botón y tenemos luz donde queramos, ¿no? Y sin embargo, seguimos cultivando, seguimos sintiendo ese miedo a la oscuridad, a los límites que desaparecen. Podemos imaginar que si seguimos teniendo ese miedo en el presente, ¿cómo sería hace 100 años, hace 500 años, hace 2000 años, cuando las posibilidades de iluminar la tiniebla eran mucho más limitadas, ¿no? Nuestra relación con la oscuridad es una historia que llevamos cultivando milenios, ¿no? y que creo que seguirá acompañándonos incluso, no sé, en los siglos por venir. Te quería preguntar, porque tu caso a mí me encanta lo que encarnas, digamos, porque que tú eres doctora en historia y aparte con el conocimiento del Oriente Próximo y de asiriología, que me encanta esa palabra, me parece fascinante esa mezcla entre realidades y ficciones, ¿no? Y sobre todo en este aspecto. ¿Tú crees que hay miedos que cambian según las culturas y otros miedos que son universales? Yo creo que hay algunos miedos que sí son universales y compartidos por el género humano y que son miedos ligados a la enfermedad, a la muerte, a la pobreza, al hambre, digamos que a todos esos factores que comprometen nuestra supervivencia, nuestra estabilidad, ¿no? Pero dentro de de esos miedos generales compartidos, cada miedo toma formas específicas del contexto de la comunidad o de la persona, ¿no? No es lo mismo el miedo que pueda sentir pues alguien que vive junto al mar o en el desierto o cerca de un bosque o en una gran ciudad, en una gran metrópolis, ¿no? Además, creo que también los miedos cambian ya no solo de comunidad en comunidad o de país en país, ¿no? Sino también dentro de una misma sociedad, de un grupo humano, hay miedos que cambian según la edad. No es lo mismo los miedos que uno siente cuando es pequeño
que cuando uno pues, ya es más mayor o incluso entra en la edad anciana, no es lo mismo los miedos que podemos sentir las mujeres que los hombres en determinadas sociedades, o los miedos que puedan acuciar a las personas de una clase social trabajadora o a un gran aristócrata, ¿no? o a un rey. Pues obviamente son miedos que cambian en función de las circunstancias personales, ¿no? Así que sí, hay miedos generales que son comunes y miedos, o más bien esos miedos generales se concretizan en formas muy particulares según nuestra propia situación individual y colectiva, ¿no? Y creo que el hecho de que exista esa línea de miedos comunes a toda la humanidad hace que podamos también entender, o por lo menos sentir formas del miedo que nos son en principio ajenas, ¿no? Y por lo tanto, cuando vemos pues, una película japonesa o tailandesa de terror, o leemos un relato pues, de algún autor o autora latinoamericano, aunque no conozcamos al 100% esa realidad cultural en la que se inscribe el relato, sí que podemos, creo yo, identificarnos con esos miedos, ¿no? Que son culturalmente limitados o concretos, pero que al fin y al cabo también son miedos generales y comunes. Uh-huh. Y en tu faceta, bueno, creadora, no solo de creación de ficción, ¿no? Como es yo tengo referencia de una novela, yo no sé si tienes más publicadas. Algunos relatos, sí, pero la novela solo tengo esa, Emetia, que es una novelita corta además. Pero tienes también ensayos muy interesantes, a mí todos me parecen muy interesantes. Y aparte, como colaboras en algunos podcasts, bueno, yo lo que he leído de ti, a mí me recuerda un poco a Lovecraft, ¿no? Y a mí me gustaría que comentaras, pues, tus referentes en este sentido, pues, referentes, no sé, literarios, fílmicos. Bueno, pues, a ver, mis referencias que son una mezcla de elementos aparentemente dispares, pero yo creo que están conectados entre ellos, ¿no? Mi primer contacto con lo sobrenatural, con el miedo ficticio y demás, pues fue a través de, sobre todo, narraciones orales. Yo me crié en el rural gallego y allí se contaban pues historias de aparecidos, de premoniciones, de embrujados. Algunas veces se contaban desde la perspectiva de la leyenda, pero otras veces también se contaban como parte de la historia familiar o la historia del pueblo, ¿no? Eran historias en las que se podían identificar a los protagonistas o a los descendientes de esos protagonistas, ¿no? Entonces, esa idea de que existe un algo sobrenatural, un algo terrorífico entre nosotros, yo lo viví como parte de la vida más o menos cotidiana de mi infancia, ¿no? Y eso tuvo una parte, y tiene una parte muy importante de mi manera de ver el mundo. Luego también fueron muy importantes cierto tipo de cuentos infantiles, pues tipo Barba Azul, o algunos relatos de Andersen bastante truculentos que también dieron forma, ¿no?, a mi manera de entender el miedo y lo oscuro. Y luego, cuando empecé a leer literatura en libro, ¿no?, en formato más grueso, ¿no?, más extenso, pues sí, como tú bien decías, Lovecraft para mí fue un descubrimiento. Cuando leí el primer relato de Lovecraft que leí fue Las ratas en las paredes, con 14 años. Para mí significó la apertura de las puertas de un mundo y de una manera de entender el terror totalmente nueva. Me gustan mucho los relatos victorianos de fantasmas, de autoras pues como Elizabeth Gaskell o del propio Dickens, por ejemplo. Novelas de vampiros, pues desde El ansia, tanto la novela como la película, mucho terror de los años 70 y sobre todo 80, ¿no?, que es un poco la base, ¿no?, y el germen también de todo esto. Y luego también obras de arte, música ligada
al punk y al post-punk, pues no sé, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees. A nivel estético también fue algo que me influenció mucho. Pues yo pasé mi etapa de llevar pues pelos cardados, ojos pintados como si uno hubiese acabado, no sé, de salir del mausoleo, ¿no? Pues un poco esta estética un poco vampírica, que también es una manera interesante, divertida y lúdica, ¿no?, de experimentar con el terror, ¿no? Y mira, para acabar, a mí me gustaría que me contaras algo, no un cuento, como se suele decir, sino un sucedido, como también se suele decir en nuestra cultura, ¿no? Algo que realmente te sucedió y que te provocó miedo, escalofríos, esta sensación paralizadora, ¿no?, que sentimos a veces. A ver, yo desde que me convertí en madre, digamos que anécdotas terroríficas las tengo todas, ¿no? Porque cada vez que mi hijo se pone enfermo, tiene un poco de fiebre o me dice me siento mal, enseguida, pues eso, sientes un terror absoluto porque empiezas a dudar de si estarás a la altura de la situación, si lo que te está contando es algo simplemente anecdótico o si es algo más serio, ¿no? El tener esa responsabilidad absoluta sobre la vida de otra persona, creo que engendra algunos de los miedos y los terrores más fuertes que pueda sentir cualquier ser humano, ¿no? Y en lo específico, la anécdota que puedo contar sucedió hace unos 4 años, cuando mi hijo tenía, pues eso, 5 años, y bueno, salimos a dar un paseo por el pueblo, nos encaminamos hacia un castillo que corona el sitio en el que vivimos, y al llegar a una subida que se bifurcaba, mi hijo me dijo, bueno, mamá, tú vete por la derecha y yo me voy por la izquierda y a ver quién llega quién llega antes arriba, ¿no? Yo fui caminando y cuando llegamos al supuesto punto en el que nos teníamos que encontrar, mi hijo no estaba allí, y en ese momento, en esos 2, 3, 4 minutos que tardó en aparecer, sentí todo el miedo del mundo ante las posibilidades horrendas que se abrían ante mí, ¿no? Porque en ese breve trayecto entre que nos separamos y ese punto en el que yo estaba esperándole, podía haber sucedido cualquier cosa, o sea, un abismo de posibilidades. Era el infierno condensado en 50 metros o 100 metros de recorrido. El mayor terror que sentí en ese momento fue ese no ver aparecer a mi hijo. Me obligaba a tener que imaginar una vida en la que mi hijo había dejado de existir, ¿no? Hasta que mi hijo no apareciese, mi hijo no existía. O sea, en mi cabeza, mi cerebro hizo ese razonamiento, ¿no? Y claro, verte en una situación que te empuja a imaginar el resto. Hasta aquí este episodio de 13 avisos. Muchas gracias por acompañarnos. Que paséis unas buenas noches. Y por cierto, un consejo. No huyáis del miedo. Espantadlo.